Los efectos de la decisión del Congreso de la reforma constitucional con respecto a la no reelección de alcaldes, presidentes regionales y vicepresidentes regionales ha tenido sus efectos. Los comentarios, unos a favor, otros en contra, pero hay incertidumbre. Abogados, municipalistas, entendidos en gestión municipal, de verdad que han empezado a encontrar reparos ahora que se ha aprobado la reforma constitucional. ¿Cuáles son estos reparos? Definitivamente entran por el tema jurídico, el marco jurídico. ¿Cuán conveniente es que se haya aprobado esta reforma constitucional de la no reelección de autoridades municipales y regionales? ¿Se acabará la corrupción? ¿Usted qué piensa, doctor Luis Pastor? Muy buenas noches y gracias por estar aquí en Primer Plano. Buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, acá hay una parte, digamos, la esencia del tema, y lo otro, digamos, el aspecto anecdótico, ¿no? Lo doctrinal. Pero ¿no? la esencia es que se ha modificado la Constitución del Perú. Se ha modificado la Constitución en el aspecto de nuestros gobernantes, gobiernos regionales y gobiernos locales. Un aproximado de cerca de 3.400 alcaldes entre provinciales, distritales y centro poblado, digamos, ya no van a tener la reelección, ya no va a haber reelección inmediata. Y eso tiene un sentido muy importante. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país, a nivel nacional, prácticamente se había producido un enquistamiento, principalmente en Lima, también en el interior del país. Un enquistamiento que estaba impidiendo, ¿no?, el juego democrático, pero también estaba promoviendo la corrupción. Eso lo sabemos en muchísimos lugares, tanto en gobiernos regionales como en los gobiernos locales. Ese cambio es un cambio sustancial. Claro, muchos hubiésemos querido que esta reforma vaya más allá, ¿no? Vaya a los congresistas, por ejemplo, porque no solamente ha habido la reforma de la Constitución, sino también ha habido una modificación en la ley, ¿cierto? El tema de la revocatoria. Claro. Hubiéramos querido también se apruebe la revocatoria de congresistas, la revocatoria del presidente de la República. Nos hubiera gustado también, por ejemplo, que se prohíba terminantemente todo aquel que ha tenido sentencia condenatoria, que ya no pueda postular a cargo público alguno, ¿cierto? ¿Ok? Pero los procesos de reforma son procesos, digamos, graduales en este caso. Esta fue una iniciativa, quiero compartirlo, tú lo sabes muy bien, el 5 de abril de 2012, Iniciativa Ciudadana, en un evento público en el mismo Congreso, planteó justamente las 12 reformas electorales, y una de ellas principalmente era la de la eliminación de la reelección indefinida. O sea, teníamos la institución de la reelección indefinida. Entonces hemos tenido alcaldes que han estado hasta 6 periodos, cerca de 20 años, manejando la cosa pública. Y entonces eso ha creado en muchos lugares, por ejemplo aquí, en el lugar donde está el canal, ¿no?, en el distrito de Los Olivos, en el Callao, etcétera, de lugares, ¿no?, Chosica, Chorrillos, Magdalena. Donde hay alcaldes reelectos. Reelectos, ¿cierto? En las cuales ahí prácticamente era imposible que se produzca ahí una alternancia democrática. Pero no solamente eso, sino que también, como tú sabes, que hay una crisis jurídica en nuestro país, Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera. Se protegían redes tan grandes, y en esta última etapa, inclusive con los casos de lavado de activos, ¿cierto? Inclusive el narcotráfico comenzó a ingresar a la arena política. Entonces, era materialmente imposible derrotar toda esa, digamos, esta costra, ¿no? Digamos, podemos decir hasta una casta municipalista que se había apoderado de los gobiernos locales, ¿no? Son casos muy, digamos, sui generis, en los cuales se ha producido la renovación, como por ejemplo en este caso, en el caso de Los Olivos, pero no fue producto de un tema electoral, sino fue producto de todo un tema mediático referido a esa estafa de la Universidad Municipal, ¿cierto? Que no viene al caso, pero lo pongo como ejemplo, como un ejemplo muy importante. Eso ya se acabó. Y entonces, por esa razón es que ahora se ha elegido, como fue las elecciones del año pasado, se ha elegido alcaldes por un periodo de 4 años. Hay una coincidencia. La primera votación fue en octubre del año pasado, a breves semanas de la elección.
¿cierto? Muchos estaban celebrando y muchos también estaban tristes porque habían perdido las elecciones. Y esta segunda votación se está produciendo también al inicio de la legislatura, ¿cierto? Y también, bueno, y también del inicio de la gestión, ¿no? Recién están reaccionando los alcaldes, ¿cierto? Y bueno, ya se han pronunciado, ¿no? Se han pronunciado en el sentido de que van a exigirle al presidente que no firme, ¿no? O sea, está un poquito desorientado. Es ilegal, no están mal informados. Se ha modificado la Constitución. Ese es el hecho en esencia. Ahora, hay alcaldes que después de 5, 4, 6 periodos decidieron ya no postular, pero dijeron, bueno, yo no voy, pero va mi hijo. Y eso ha sucedido no solamente aquí en Los Olivos, sino en otros distritos. Es decir, como si el tema público fuera propiedad de familias. Sí, ya se había convertido en castas municipalistas que se habían apoderado, y lo más triste es de que la ciudadanía consideraba que ese era el status quo, o sea, que eso era normal, que eso está bien, que no se vaya, si se va el papá, que se quede el hijo. Se habían creado distritos prácticamente, ya no solamente sus autoridades, sino una ciudadanía corrupta, o que aceptaba, por ejemplo, esa realidad que tú mencionas. Ahora, doctor, la principal arista que ha motivado a los congresistas a aprobar esta reforma constitucional es que se lleve a cabo la corrupción. ¿Usted cree que esta reforma constitucional de no reelección de autoridades locales y de gobierno regional va a acabar la corrupción? Definitivamente no la va a acabar, pero la va a atacar, ¿cierto? O sea, ya no, por ejemplo, mira, con la ley anterior, ahora con la constitución anterior diríamos, ¿cierto? Antes que se modifique, ganaba la elección, el primer año se dedicaba a aprender a hacer el gasto, ¿no? Y a partir del tercer año se preparaba la reelección, financiada con los mismos tributos municipales. Existía, bueno, dice y sigue existiendo, esa resolución 721, que a los reelectos no se les podía procesar. Entonces era un negocio redondo para estas personas, ¿cierto? Que actuaban a través de testaferros, pero ahora ya actúan directamente, ¿no? Trabajaban para la reelección, pero con los fondos públicos. Eso ya no lo van a poder hacer. Pero obviamente eso no significa que ya no va a haber corrupción. Por supuesto que va a haber corrupción. No quisiéramos que exista la corrupción, pero obviamente lo va a hacer. Y lo estamos viendo actualmente en muchos distritos donde los alcaldes están invirtiendo, por ejemplo, con sus agencias publicitarias para cambiar los símbolos, las banderas de su distrito. Están, por ejemplo, tienen una gran cantidad de carros para la seguridad ciudadana, pero están contratando, alquilando cada día 300 soles en muchos distritos acá de Lima Norte. Lo están haciendo, ¿ok? Pero mira, porque también todo se va perfeccionando, así como también se perfecciona la lucha contra la corrupción, también se perfeccionan estas prácticas corruptas, ¿no? De alguna manera, si nosotros vemos la parte anecdótica, también diríamos que los que principalmente han votado contra esta, digamos, por la modificatoria, de otra manera, bueno, se ha producido una coincidencia, ¿no? Uno de los principales, digamos, bancadas son la del nacionalismo y la bancada del fujimorismo, ¿no? ¿Cierto? La bancada del nacionalismo prácticamente no tiene ningún alcalde en el Perú, ¿no? No tienen alcalde ni presidentes regionales. El partido de Toledo, ¿no? El partido de Toledo, de Coteva, solo tiene un alcalde en todo el Perú. El partido de Fujimori tiene poquísimos alcaldes, ¿no? Tiene un par de presidentes regionales. Lo concreto es que la clase política que está representada en el Congreso de la República no superan del 1 o el 2% de alcaldes y presidentes regionales. O sea, ellos no se ven afectados, salvo algunos que son partidos eminentemente municipalistas, pero que están liderados por caudillos que no tienen reemplazo, como por ejemplo el partido, pues, de César Acuña, ¿cierto? Él ya no va a poder postular a la reelección en Trujillo, ¿no? ¿Cierto? Eso va a suceder también con Castañeda Locio, o eso puede suceder también con los partidos eminentemente, digamos, municipalistas, bueno, entonces, que al final han reaccionado, claro, y no han estado tan de acuerdo. La principal característica de esta nueva reforma constitucional que deja de lado la reelección es que puede acabar con el caudillismo. Por supuesto, ¿por qué razón? Porque el partido X que ganó en un distrito puede volver a postular el siguiente año, el siguiente periodo, pero con otro líder distrital.
Entonces, ¿qué sucede? Si ese es un partido que tiene programa y propuestas, se supone va a estar ahí en la pelea. Entonces si no es así, como es actualmente, el caudillismo, el que tiene va a desaparecer. El que tiene muchísimos recursos, o sea, el que tiene muchos recursos o el que logra captar en su calidad de testaferro o de, digamos, el lobista, ellos, por ejemplo, porque actualmente, digamos la verdad, en cada distrito y de cada partido, de casi todos los partidos, los candidatos expresan el caudillo, pero fundamentalmente una capacidad de financiera. Pero ellos no van a trabajar para su número 2, para su número 3. No. Ellos en absoluto. Para sus intereses. Para sus intereses. ¿Por qué? Porque la ley es municipalista. Eso también sería muy importante que se modifique. Es una ley alcaldista. Es una ley, es alcaldista. Y el alcalde, pues, tú sabes que el alcalde decide casi el 99%, ¿no? Así, mira, la alcaldesa era solo ella y un regidor contra 43 regidores. Y así gobernó casi sus 2 últimos años, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, es una ley que le da tanto poder al alcalde que obviamente piensa que este es un negocio. Pero se supone que esto no es un negocio. Se supone que acá nosotros elegimos... Un tema de servicio. Para la mejora del servicio público, y entonces por lo tanto hay que consolidar las instituciones políticas partidarias, aún así sean de naturaleza local, porque pueden haber proyectos políticos locales de continuidad, de envergadura, porque hay mucha gente que quiere a su distrito, aunque no parezca, muchísima gente que sí quiere a su distrito, pero ve la política y el sistema electoral tan complicado que solamente se queda en el CCLD, en instancias primarias de participación, ¿no? Ciudadana primaria nada más. Muy bien, vecino, vecina, si usted quiere participar, queremos saber su opinión. ¿Está de acuerdo con que ya no haya reelección? De acuerdo con lo que ha aprobado ayer el Congreso de la República, 522-2991, nuestro teléfono, 522-2991. Vamos a irnos una brevísima pausa, no tenemos pausa, me dicen, nos vamos de frente. Entonces, hay un tema que también ayer ha aprobado el Congreso de la República. Les quiero comentar que en el siguiente bloque vamos a estar hablando del transporte público. Y hemos invitado hoy día, ya se encuentra en los estudios, don Julio Raurao, presidente de un gremio de transportistas, que tiene la cosa muy clara, y hace poco una ordenanza cambió las reglas del juego en el tema del transporte público. Vamos a conocer lo que piensa don Julio Raurao, su gremio, con respecto a estas modificaciones en el transporte público. Ayer en el Congreso también modificaron las reglas de juego para el tema de la revocatoria. Quizás lo más significativo es que revocatoria a partir del tercer año ya no va a haber, después que revoquen una autoridad, nueva consulta, no, nuevas elecciones, no, asume el primer regidor, ¿ok? Y el otro aspecto que ha modificado la revocatoria tiene que ver con el número de firmas que se requiere para activar una revocatoria, el 25% del electorado. No es cosa fácil, ¿eh? ¿Qué le parece las reglas nuevas que hay para la revocatoria? Esta modificación de la ley 26300 definitivamente ha debilitado a esa institución llamada la revocatoria como un derecho ciudadano muy importante que se conquistó luego de muchas décadas en la cual la ciudadanía decía no basta elegir. ¿Por qué razón yo no voy a soportar durante ni siquiera un año, ni 4 años a esta persona incapaz? ¿No? Mira, eso eran épocas en las cuales los candidatos venían con programas, ¿no? ¿Cierto? Tú sabes que ahora, últimamente, estos últimos 10 años, gana el que tiene más plata, ¿ok? Entonces, se convierte en la dictadura de la plata. Frente a la dictadura de la plata salía la 26300. Pero también se malutilizó en muchos lugares, porque hubo revocatorias lobistas, como muchos dicen que se produjo acá en la ciudad de Lima, primera vez en nuestra historia. Pero esto ya tiene como cerca de 20 y 30 años en el interior del país, ¿cierto? Que en muchos casos funcionaban bien, en otros no. Necesitaba una regulación. Esta es una ley, vamos a ver cómo va, pero definitivamente la ha limitado. Ahora, estas modificaciones a esta figura de la revocatoria, de verdad, yo pienso que ha habido precipitación. A ver, sacamos cuenta. A ver. Dice que la revocatoria se activa
al tercer año. Al tercer año, ya O no sea, al segundo, estamos- sino al tercero. Cuando se vende el kit, en enero en este caso, el 2017. ¿Ok? Sí. El Jurado Nacional, cumplido todos los requisitos, convoca el proceso de revocatoria. Julio, agosto, y se lleva a cabo el proceso en octubre de 2017. Octubre, o sea, a un año, 2 meses de que acabe el periodo. Así, pues. El nuevo, el que si en caso proceda a la revocatoria, es decir, si el pueblo decide que se vaya a la autoridad a la cual está revocando, asume el primer regidor. El primer regidor va a encontrar un presupuesto 2018 que le va a dejar aprobado el alcalde revocado. Entonces yo digo, ¿qué puede hacer un alcalde que le dejan la pauta de un presupuesto, todo, para el último año del periodo municipal? ¿Qué puede hacer? Prácticamente ya no tiene mayor sentido. Pero mira, la revocatoria es muy diferente en Lima y en provincia. Porque aquí hacer una revocatoria, inclusive con la norma anterior, que era 400.000 firmas, bien complicado, ¿no? Y todos lo hemos visto, ¿no? Eso se requiere ejércitos y gente financiada, ¿no? ¿Ok? Porque todavía no hay un movimiento ciudadano en alza. Pero en el interior del país, el proceso de revocatoria es un poquito más simple, porque hay menor cantidad de población. Debería tal vez legislarse diferenciado, ¿no? De acuerdo a la cantidad de la población, ¿no? En este caso, la reforma que se aprobó en el Congreso de la República ha mezclado, ¿no?, tanto la modificación de la Constitución, que fue el primer tema que hemos tocado, como esta modificación de esta ley, ¿ok? Pero no han aprobado, por ejemplo, lo de la curul vacía, que también estaba dentro de la cartera, ¿no? Claro, ¿cierto? dentro de la reforma O sea, no constitucional. han tocado nada vinculado a las reformas frente Que le afecte al Congreso. al Congreso, a los otorongos, ¿no? ¿Ok? Ni al presidente de la República. Pero sí se la han agarrado, como dice, con los gobiernos locales, con las ciudades, en otras palabras, ¿no? Parcialmente creo que ha sido una reforma, en muchos casos, positiva, en particular sobre la eliminación del Va a derecho dar a la mucho que reelección. hablar todavía en los siguientes días. ¿eh? Va a ser un tema Yo de debate. Claro, de claro. verdad yo Y es de pienso- inmediato cumplimiento, porque Sí. algunos están diciendo que es para la próxima. No. Todos los alcaldes fueron elegidos para este periodo, por 4 años. Es decir, en el 2018, cuando acaba su periodo, ya no hay reelección para Ya él. no hay reelección. Así como el tema de la revocatoria es de inmediato cumplimiento. Porque si no, muchos diríamos, entonces a los actuales también se les podría revocar y sería diferente Oiga. en la siguiente elección. Eso no es así. La Aunque- ley es inmediata ejecución. Aunque hoy día les quiero comentar, yo lo he tomado como anécdota, ¿no? Pero me han sugerido, no vamos a la interpretación auténtica. Es decir, pretenden volver o hacernos recordar lo que sucedió en el 90 con la tercera reelección de Fujimori. Aquí los alcaldes dicen, no, esta ley debe ser a partir del 2021. No, señor, esta ley surte efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano y alcanza ahora en esta nueva convocatoria de elecciones 2018 para el periodo 2019-2021. ¿Cierto? Claro. Y hay algunos que quieren darle interpretación auténtica para que los actuales alcaldes tengan la posibilidad de reelección. Tremendo problema que va a haber. Claro, porque si fuera así, entonces no habría habido el apremio de hacer la votación, ¿cierto? Porque el apremio era hacer la votación ahora, porque ya no había posibilidad prácticamente, ¿no? Estamos hablando que el gobierno de Ollanta ya acaba el próximo año. Va a haber más para conversar y ojalá tengamos la oportunidad de seguir contando con sus valiosas opiniones, doctor Muchas Luis gracias. Pastor. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa. Agradecido a todos por su participación. Nos vamos a una brevísima pausa y retornamos para hablar del transporte público. También le cambiaron las reglas de juego. Don Julio Raulao viene para hablarnos sobre este tema tan complicado que es el transporte público. Una pausa y retornamos.